por vuestra asistencia y vamos a disfrutar hoy del conocimiento y del saber de Marcial Donat, una persona que yo he tenido ocasión de conocer ya de jubilado. Él, que se jubiló antes, y yo. Ocurre la curiosidad entre él y yo, que hemos estado trabajando casi como 30 años en la misma empresa y no nos hemos tratado nunca allí, nunca nos hemos relacionado con el trabajo, ni hemos estado en la misma sección, ni no ha habido ocasión de hablar allí. Y ya una vez jubilados los dos, pues aquí estamos hablando cantidad de veces en persona o por teléfono, hablando de Getafe, que es el tema que nos apasiona a los dos. Seguramente a él más que a mí, porque Marcial... que soy más viejo. Soy más viejo. No, un poquito nada más, un poquito. Marcial, ya lo conocéis, la mayoría de los que estáis aquí, lleva 70 años en la brecha. Digo bien, 70. Empezó muy jovencito en las labores de conocer e investigar sobre Getafe y sigue. Marcial trabajó en construcciones aeronáuticas, vino en 1952, corrígeme porque estoy hablando corrígeme lo que pueda decir mal. Llegó en 1952 aquí y en 1997 se marchó otra vez, le tiraba la tierra. Entonces, tanto su tiempo aquí como su tiempo fuera de aquí, no ha dejado de investigar, de trabajar, de escribir y, en este caso, de dar una conferencia, una charla sobre Getafe. La hemos titulado Anecdotario histórico de Getafe. Yo no me voy a enrollar mucho más. Le voy a dar la palabra y sí os aclaro que como el PowerPoint que vamos a ver en pantalla lo he preparado yo al hilo de lo que él me ha contado que os va a contar, pues yo me quedaré aquí escondidito y iré pasando las diapositivas. Espero acertar yo, que no es él el que tiene que acertar en esto de las diapositivas. Si hay algo mal hecho, es mío, no es suyo. Espero acertar y que el tema que vaya tratando sea coincidente con la diapositiva que veis. Muy bien, bueno, muchas gracias, amigo Ángel. Y no sé, empezamos. Todo tuyo, Marcial. Gracias. Profesionalmente, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por vuestra asistencia. Así pues, también felicito y le doy la enhorabuena al señor presidente del Museo Virtual, don Ángel Fernández, y a su Junta en general por lo mucho que están realizando en pro de la historia de Getafe. El señor Ángel es aquí presente. Uno de los mejores días que he vivido en los festejos realizados en Getafe fue el Día de la Provincia, los días 1 y 2 de octubre de 1955. Yo tenía 17 años. Entre otros acontecimientos se celebró un desfile de carrozas con las que participaron 12 de diferentes pueblos del Partido Judicial de Getafe. Se realizó una misa en el Cerro de los Ángeles con asistencia de todas las autoridades de la provincia. A mediodía, en el Parque de Recreo, el Ayuntamiento obsequió con un almuerzo a las autoridades e invitados. Por la tarde se celebró en el nuevo campo de deportes un combinado del Real Madrid y del Atlético y una selección de los equipos de Getafe y Leganés. En el primero figuraban jugadores como Molone, Cera, Chércole y otros. A las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de las Escuelas Frías, se celebró un certamen literario. Igualmente, se realizó una excursión aérea sobre la provincia de Madrid. Se usaron 3 aparatos de tipo Junque, donde pudieron viajar todo aquel que previamente se había apuntado unos días antes. Hubo corrida de toros donde participaron la rejoneadora Beatriz Puchet y los diestros Domingo Ortega,
Juan Posada, Chicuelo II y Alfonso Merino. Esta corrida se celebró el día 2 en la plaza de Pinto. El alcalde, don Juan Vergara, leyó un documento firmado por todos los alcaldes del partido, por lo que se le pide a la jerarquía eclesiástica declare a la Virgen de los Ángeles patrona de los pueblos de la provincia. Por la noche, en la Plaza de la Magdalena, ante un gran número de espectadores, se celebró una velada teatral presentada por el Teatro Popular de Educación y Descanso, el alcalde de Zalamea. Una vez que hemos repasado el Día de la Provincia en Getafe, seguiremos hablando de varias efemérides relacionadas con nuestro pueblo de Getafe. Primeramente, expondré algunos datos históricos del siglo XIX y del siglo XX, contemporáneo de nuestra juventud. Getafe ha sido por la década de los años 60-70 del pasado siglo la localidad española que mayor índice de incremento de población de todos los pueblos y ciudades de España, que superaban por el año 1970 los 50.000 habitantes. Así pues, en el padrón de 1975, Getafe supera con creces los 100.000 habitantes, y en el censo de 1981 nos da una población de derecho de 126.558 habitantes. Ciertamente, el núcleo social y físico de Getafe ha sufrido una honda transformación de aldea y lugar a villa y a ciudad. De agrícola, casi al 100%, y en muy pocos años a industrial, y en la misma o superior proporción de vecinos de un solo oficio a vecinos con los oficios más diversos y variados. Nuestro pueblo ha acogido a infinidad de familias, podríamos decir, que pasada la segunda mitad del siglo XX, el proceso de emigración interior española se asentó en su mayoría en Madrid y Barcelona. El decreto del 21 de abril de 1834 se adjudica a Getafe como cabeza de partido judicial. En 1847, Pascual Madó nos dice que Getafe tiene 700 casas y que la calle Real se ha hermoseado hace poco con 2 filas de árboles a cada uno de sus lados. En la plaza se encuentra la casa ayuntamiento y una cárcel que, por ser reducida y mala, se abandonó. Hoy sirve de cárcel una magnífica tercia o panera que está en el extremo este del pueblo, con toda seguridad para los presos del partido. El ayuntamiento recibe el tratamiento de ilustrísima en atención a su acreditada lealtad de la monarquía constitucional. Su Majestad el Rey, que Dios guarde, se ha servido conceder a dicho municipio el tratamiento de ilustrísima Madrid, 18 de julio de 1876. La marquesa de Gondomar fue quien gestionó esta cesión. La corporación municipal, en agradecimiento, dio el nombre a las actuales plazas de la Aurora, calle de la Resurrección y calle de la Esperanza, nombres que tienen 3 hijas de dicha señora. Bueno, que tienen, no que tenían. En la calle Jardines, número 5 y 7, propiedad de don Julio Galeote, estuvo durante varios años la zona militar del partido judicial de Getafe, donde se efectuaba el sorteo de los mozos de dicho partido. El último sorteo, celebrado en esta caja de la República, tuvo lugar en 1931. El transporte de viajeros en Getafe estuvo atendido hasta el año 1902 por un servicio de diligencias que enlazaba Getafe con Madrid, saliendo de la plaza del ayuntamiento y terminando en la Cara Baja. La diligencia llevaba un llamativo rótulo que indicaba Servicio Madrid-Getafe. Era conducida por Candelas Martín. El 1 de abril de 1917, a las 6 de la mañana, empezaba a funcionar lo que después sería la comunicación más importante que tiene Getafe con la capital y los pueblos limítrofes. Don Luis González,
puso en principio 4 coches con capacidad para 12 pasajeros por unidad, al precio de 73 céntimos el billete. Luego vendrían otros servicios de autobuses como Empresa Rosada, después Empresa Martín y finalmente Autobuses Adeva. Perdón, que voy a echar un traguito de agua. Nacimiento de Isabel la Católica. De acuerdo con todos los historiadores de mayor prestigio, la reina Isabel la Católica habría nacido en Madrigal de las Altas Torres, provincia de Ávila. Pues bien, he tenido ocasión de comprobar, o al menos sospechar, que la soberana católica tuvo su lugar de origen mucho más cerca de nosotros, concretamente en Cúpar de la Sarla, entre Griñón y Casa Bubuelo, del partido judicial de Getafe. Y para darle más lustre a su nombre y a su baldón, se silenció que fue en Cubas, a 2 pasos de Griñón. Así rezaron una copla que cantaron los ciegos de la Edad Media. En Anales de Madrid, de Antonio León Pinero, página número 52, podemos leer que en el año del Señor de 1451 nació en Cúpar de la Sarla del partido judicial de Getafe la infanta doña Isabel, que luego sería la reina Isabel la Católica. Nació en esta villa la infanta doña Isabel, hija del rey don Juan II y de la reina Isabel, 23 de abril, como afirma el licenciado Diego de Colmenares en la historia de Segovia, aunque otro, quitando a esta villa tanta gloria como de esta serenísima infanta, después reina católica, resultó Castilla y a toda esta monarquía quieren que haya nacido el Madrigal de las Altas Torres. En el siglo XVIII había en Getafe 8 ermitas, a saber, ermita de la Veracruz, en el camino de Toledo, la ermita de San Sebastián, por la parte de atrás de donde está hoy la Universidad Carlos III, la ermita de la Concepción, cementerio viejo, hoy desaparecido, ermita de la Soledad, hoy cementerio nuevo, ermita de San Marcos, por la dehesilla de Alarnes, ermita de San Isidro, al final del pueblo, dirección Toledo, ermita de Santa Quiteria, por el campo de aviación, por casa, ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, en el Cerro de los Ángeles. En 1808 los franceses se alojaron en el Colegio de los Escolapios. La opinión de los religiosos hizo tomar medidas al propio Napoleón, que en diciembre de 1808 ordena la suspensión de 2/3 de los conventos existentes. Más tarde, un decreto de Fernando VII ordena que se devuelvan a los religiosos sus antiguas propiedades. En Getafe, el pueblo juega un papel activo para el regreso de los escolapios, apoyando su petición en una carta dirigida al rey, donde se dice el abandono que se encuentra la juventud getafense. En los días 2 de diciembre de 1808, una descubierta de franceses entraron en Getafe y encontraron a Antonio Hervira, y por no saber lo que le decían, lo mataron. Y el día 4 fusilaron a Ponciano Díaz y mataron a 6 personas más. Al siguiente día mataron a José Tejero, total 9 personas. Se enterraron en la Magdalena. En el año 1762, los labradores de Getafe, de mucho tiempo a esta parte, estamos contribuyendo con 2 arrobas de aceite anuales a la Iglesia para ayuda al cebo de la lámpara del Santísimo Sacramento, por la licencia que nos concedió a los labradores para trabajar en los días festivos en tiempo de recolección. En el 1719 robaron en la iglesia de San Eugenio y todo lo robado sumó unos 5.400 reales. Getafe tiene que contribuir con 4 carros de 4 mulas cada uno y 8 tiros de a 6 mulas para llevar al rey Fernando VII a Madrid, que viene de Aranjuez después de su cautiverio. Corría el año 1812. Este mismo año de 1812, Getafe tuvo que pagar de contribución
al gobierno de Napoleón 9.113 fanegas de cebada y 2.307 fanegas de trigo, más 374.708 reales. No es de extrañar que el pueblo de Getafe, en esos años de constantes saqueos por parte de las tropas francesas, estuvieran pasando en sus vecinos una penuria total hasta el extremo que algunos murieron de hambre. Hospitales. En Getafe desde el siglo XV ha habido dos hospitales, el de San José, que lo fundó don Alonso de Mendoza con 13 camas para que se alojasen enfermos de Getafe, de Pinto y de Riñón. Y en 1801, don Miguel Butragueño, natural de Getafe con residencia en Madrid, calle de la Comadre número 15, se puso en contacto con don Isidro Simón de Castro para aumentar una cama en el hospitalillo. Así pues, de 13 camas pasó a tener 14 camas. El otro hospital es a la advocación de Santa María Magdalena. En este se hospedan los pobres mendigantes que van de un pueblo a otro. Tiene cargo 2 mayordomos y 2 regidores y un alcalde, que se nombrarán cada año. Y el pueblo cofrade de este cabildo está edificado en un local que dejó una mujer labradora que se llamó María la Redonda, para que se hospedasen los pobres forasteros. Al ser el terreno bastante amplio, construyeron unas habitaciones que fueron alquiladas en unos 10.000 maravedís al año, con lo que se sufragan los gastos. Así pues, también tienen todos los años 12 fanegas de trigo. En Getafe se conocía como la Casa del Puesto de Aceite. En 1599 murieron en Getafe 421 personas, fallecidas al final del siglo XVI, exorbitante para una población de unos 4.200 habitantes, que perdió el 10% de su población. Y en 1823 los libros parroquiales nos dan noticias de la muerte de 31 milicianos asturianos del regimiento de Oviedo, que iban cumpliendo la recién jurada Constitución por el rey Fernando VII el día 9 de marzo del año 1820. Las tropas afrancesadas del general Quesada recibieron a las tropas asturianas a tiros sin darle lugar a defenderse. El domingo 9 de febrero de 1851 fue inaugurado el ferrocarril de Madrid a Aranjuez, pasando por la estación larga de Getafe. En ese primer viaje no podía faltar doña Isabel II, reina española. 2 horas tardó en hacer el recorrido el francés Carlos Guaitón, era el maquinista, y más tarde, en 1949, el señor Alfredo Pérez Germán, natural de Motillo, Guadalajara, fue el maquinista del tren para conmemorar aquel recorrido de 1851, tren que hoy conocemos como el tren de la Fresa. Una santa en Getafe, la Madre Soledad Torres Acosta, fundadora de las Siervas de María, viene a Getafe como superiora del Hospitalillo de San José. Vino en el otoño de 1856 y a principios de 1857 es elegida superiora general con residencia en Madrid. Poco después, en marzo del mismo año 1857, las Siervas de María se retiran definitivamente del Hospitalillo de Getafe, donde no acertamos a conservarlas. La Madre Soledad Torres Acosta fue elevada a los altares por su santidad Pablo VI el 25 de enero de 1970 en solemnísima ceremonia celebrada en la Basílica de San Pedro de Roma. La estación corta Madrid-Ciudad Real fue inaugurada el día 3 de febrero de 1879. El tren llegó a la estación de Getafe a las 10 de la mañana, donde esperaban el señor alcalde de Getafe, don Laureano Cervera, y miembros del ayuntamiento, el señor cura, don Antonio González, el rector de los padres Escolapios, el padre Andrés Espinosa, personalidades y pueblo en general. En el año 1872, en la Crónica General de España, provincia de Madrid, Getafe, villa de la provincia de Madrid, cuenta con 3.691 habitantes. Su término comprende 17.000
fanegas de tierra, tienen considerables casas de 2 pisos, su vecindario se surte de 2 fuentes de agua muy abundantes. El pueblo se halla tan distante de la vía férrea que suelen preferir la comunicación con Madrid por medio de la carretera de Toledo que pasa por su centro, sirviéndose al efecto de una diligencia y aún, a veces, de 2 pequeñas. Getafe produce en sus tierras trigo, cebada, garbanzos, vino, aceite, algarrobas, avena y verduras. El lavadero vegetal. Edificio municipal donde se juntaban las calles San José y Arboleda, justo a la parte trasera del parque de recreo de don Aquilino Cervera. Diáfano y de forma rectangular, tenía una cubierta de tejas curvas que vertían hacia un patio central en el que estaba situado el pilón, dividido en 3 partes, el limpio, el de aclarar y el sucio. En los laterales, unas ondulaciones marcadas para descargar la ropa. Estuvo dirigido por la señora Dionisia. Junto a él estaba la fuente de Lozoya, de un caño con agua potable de Lozoya. La iglesia de San Eugenio, iglesia chica, fue bautizado el día 9 de enero de 1677 un niño que nació el día 30 de diciembre del año 1676, hijo de Manuel Pingarrón y de María Abad. Este niño de mayor fue don Juan Pingarrón, el getafense que más alto ha llegado en su carrera militar, llegando a ser el excelentísimo señor Marqués de la Granja y teniente general de los ejércitos de España e Italia. Por los años 1540-50, la iglesia se estaba quedando pequeña. En 1549 se empieza a edificar con planos de Alonso de Covarrubias por el maestro Juan Francés en 2.800 ducados oro. Juan Francés murió por 1553. Desde el año 1552 a 1560 no hay obras, y en 1560 Juan Sanz del Pozo, maestro de obras, empieza a trabajar y edificar la iglesia con trazas nuevas. Por el año 1587 hay trabajando en la iglesia otro maestro, Pedro de Nates. El año de 1590 la iglesia ya puede acoger a los vecinos que durante las obras hubieron de ir a la iglesia de San Eugenio y a la ermita de San Sebastián. Año 1618, seguimos con la iglesia. Juan Gómez de Mora, maestro mayor y trazador de obras de su majestad, digo que en cumplimiento de la provisión real de su majestad, yo he ido al lugar de Getafe y, provisto de ojos, vi la iglesia parroquial de cuyo título y advocación es de Santa María Magdalena, y la inspeccioné y considero el estado de ella, que desde el crucero hasta la torre, es mi parecer, se derribe dejando en pie toda la torre. Ahora digo yo, ¿por qué la iglesia, su edificación, está en tan malas condiciones si era obra nueva? Era obra nueva. Al finalizar del siglo XVI es cuando se terminó, y en el 1618 ocurre esto. Desde 1618 a 1624 las reparaciones, siguen las reparaciones, y en 1625 se quedan con la obra los maestros Bartolomé de Barrera y Francisco del Río Ballesteros. A estos 2 maestros se les hunde la obra de la iglesia en 1632, y a resultas del hundimiento mueren 8 personas. Mueren 8 personas, muy bien. Es que el nombre de las personas lo vamos a omitir, en fin, para no alargar tanto la cosa. Pero sí hacen un voto por el hundimiento de la iglesia, eso faltaría menos. Y dicen, entre otras, decimos que por cuanto Dios nuestro Señor ha sido servido permitir que el domingo pasado 5 de diciembre de 1632 se arruinase el cuerpo de la iglesia de Santa María Magdalena, librándonos del peligro manifiesto a que estábamos sujetos
en memoria y los reconocimientos de tan gran beneficio, a mayor honra y gloria suya y de la Virgen Santísima su Madre, todos de común consentimiento y acuerdo en el lugar determinamos que el domingo de cada un año que cayera más cerca del día 5 de diciembre se venga en procesión general desde la iglesia de San Eugenio a la iglesia de Santa María Magdalena, etcétera, etcétera, desgraciadamente de las 8 personas que murieron no están reflejadas absolutamente en ningún sitio. Entonces, efectivamente, en los manuscritos de la Iglesia podemos leer infinidad de datos que hoy son vox populi. Por ejemplo, Nuestra Señora de los Ángeles, en el 1610, don Rufino Vara, hermano mayor, publicó un artículo original de Marcial Donado cuando vino la procesión del lugar de Leganés a la iglesia de Santa María Magdalena. Dice así: primer domingo de mayo que se contaron 6 de mayo de 1612. Fue jubileo del Rosario y por la mucha falta de agua que había vino la procesión del lugar de Leganés a la iglesia de la Magdalena de este lugar y trajeron con ella a la imagen de Nuestra Señora de Butarque. Salieron a recibir de este lugar con mucha solemnidad y extradición que nunca la imagen de Butarque había entrado en este lugar. En la procesión que salió de este lugar se sacó la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, que fue la primera vez que se sacó en procesión, habiéndose recibido día de la Concepción del año 1610, etcétera, etcétera. Luego ya hay algo que firman los Macron, tal. Pues muy bien. Entonces, sigue diciendo el señor Vara en el artículo que hizo para la congregación: hasta aquí el documento con su propia grafía encontrado en el archivo de la Magdalena por el infatigable investigador Marcial Donado. Bueno, lo puso así, pues, dijo la verdad. Fue realmente en 1612 la primera procesión de la Virgen de los Ángeles. ¿Cuánto nos gustaría saber más cosas sobre el origen de la singular devoción de Getafe a la Virgen de los Ángeles? Este artículo es extraordinaria noticia histórica para el pueblo de Getafe, por lo que significó para la congregación de Nuestra Señora. Fue insertado en el boletín de la congregación por el hermano mayor don Rufino Vara en la Navidad del año 1978. Bien, decía antes que los muertos de la iglesia no vienen en ningún sitio, sí vienen en los libros de defunción. Viendo los libros de aquella fecha, 1632, pues efectivamente en los libros de defunción ponen fulanito de tal ha muerto a consecuencia del hundimiento de la iglesia. Entonces, por eso lo sé yo, y he sacado, no hay nada más que 8. He consultado todos los libros de ese año y solamente vienen 8 que murieron a consecuencia del hundimiento de la iglesia. Pero en ningún manuscrito están reflejados, ni siquiera en el voto que hicieron. Bueno, pues sería así en aquella época. Los restos de San Eugenio llegan a Getafe. A las puertas de la iglesia fue recibido por el más regio concurso de nobles personajes que jamás se había visto en Getafe. Allí estaba la reina doña Isabel de Valois, que por cierto no era la primera vez que venía a Getafe, ya que aquí pasó la noche del 9 de febrero de 1560 cuando se dirigía a Toledo para hacer allí su entrada oficial. Asimismo se hallaban la infanta doña Juana, princesa de Portugal, hija de Carlos V y hermana de Felipe II, que también conocía Getafe. Estaba quien años más tarde pasaría a la historia con el nombre de Juan de Austria, caballero y gente principal de la corte, casa real y oficiales de ella. El embajador francés Mr. Forquevagu escribe a Catalina de Medici, que era la reina francesa, Balsaín, 25 de agosto de 1566, y dice: señora, en respuesta a su pregunta de los 3 nombres
de la infanta, estos han surgido de la forma siguiente. El primero, Isabel, es el memoria de la reina madre doña Isabel, madre de la madre del emperador Carlos y por la emperatriz de hoy. El otro, Clara, es en conmemoración del día de su nacimiento, por ser día de Santa Clara. Y el tercero, Eugenia, por haber estado mi señora la reina Isabel el día 14 de noviembre en una villa llamada Getafe, dista 2 leguas de Madrid, para ver pasar el cuerpo de San Eugenio, cuando éste iba camino de Toledo. Y mi señora tenía pensamiento de poner el primer fruto que Dios le diese el nombre de Eugenio, por habérselo pedido a las reliquias en Getafe. Y ahora nos trasladamos, seguimos en el siglo XVI y hablamos del señor Juan León. ¿Quién era Juan León? Pues muy sencillo. Por la década de los años 60-70 del siglo XVI apareció un fraile que decía llamarse Juan León. De la noche a la mañana edificó una pequeña ermita adosada a la de San Sebastián y dio en llamar ermita de Santi Espíritu. Hubo unos meses que al parecer tranquilizó un poco a los getafenses, que no podían oír normalmente misa. La Magdalena se le quedaba pequeña y en obras, y la ermita de San Sebastián estaba algo retirada del pueblo y con un camino intransitable cuando llovía. Al hacer presencia en Getafe un fraile dispuesto a decir misa y a curar enfermos, diciéndoles sus homilías que el Papa Pío IV le había autorizado tener unas reliquias, este monje misterioso, envuelto en el embrujo de mitos y leyendas que nos corroboran los manuscritos del archivo parroquial, no tenemos la menor duda que el enigmático fraile dejó a su paso por Getafe restos imborrables cuando exhibía su cajuela donde tenía huesos de santos y, según el monje, obtenía ritos mágicos y curaciones en sus ceremonias encaminadas al engaño de sus feligreses. En 1565 es denunciado por el clero y el gobernador del arzobispo, don Gómez Tello, le comunica al párroco de Getafe, don Juan Gutiérrez de Nájera, que vaya a la ermita de Santi Espíritu, que hizo Juan León sin permiso, con un notario y varios testigos, y revisen y apunten todo lo que haya dentro de la mencionada ermita. A Juan León lo tenían detenido para que declarase y explique el porqué de su estancia en Getafe. No puedo decir qué quedaría la cosa. Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, esto era de los ganaderos de Getafe, y el indiano Luis Beltrán Perulero. El indiano acaudalado Luis Beltrán Perulero quiso subirse a los altares, contradiciendo las normas de la Iglesia y de los cristianos. Solo la humildad de haber realizado verdaderas obras favoreciendo a los más necesitados, algún día se alcanzan estas virtudes, y no por donar tu fortuna vas a subir a los altares. En el año 1603 se doró el retablo de Nuestra Señora del Rosario y Luis Beltrán, indiano, nos daba 200 ducados para que le diésemos licencia para poner un retrato suyo hecho de bulto de madera y que él le haría y le doraría a su costa, y no lo quisimos admitir, y fue nuestra devoción poner a San José a un lado de Nuestra Señora y a la mano derecha y a la mano izquierda a San Joaquín, que algunos querían y otros no consintieron, y los más viejos dijeron no convenía. Anteriormente, en 1597, los pastores y ganaderos no aceptan 4.000 ducados de Luis Beltrán. Y ahora llegamos a los cuadros de la Magdalena, que parece ser que nos habíamos olvidado de ellos. La Catedral de Santa María Magdalena de Getafe, en la exposición de Alonso Cano, que se celebró en Granada en el año 1954, la Iglesia de Getafe cedió 10 cuadros
en préstamo temporal para que figurasen en dicha exposición. Santo Tomás de Aquino, son estos 10 cuadros que tenemos aquí. Bueno, si salen ahí. Ahí salen solamente los dos. Bueno, pues si lo quieres seguir enseñando. Santo Tomás de Aquino, Teomo, San Gonzalo de Amarante, San Agustín, Santo Domingo, Santa Isabel con San Juanito, Santa Ana con la Virgen Niña en brazo, San José, San Miguel y la circuncisión del Señor. Esos 10 cuadros salieron de Getafe a dirección a Granada. Antes fueron restaurados en el museo. Estos 10 cuadros, antes de ser expuestos en la exposición de Granada, fueron restaurados en el taller de la Dirección General de Bellas Artes de Getafe. Fueron llevadas 17 obras, estos 10 y estas 7 que tengo aquí. Fueron exhibidas en la exposición de Granada. Y las 7 obras restantes las devolvieron a la iglesia de Getafe una vez restauradas y diciendo que artista las pintó. Entonces, hoy nosotros hablamos pues muy fácilmente de esto. Pero estos cuadros, cuando salieron de Getafe, completamente, estos 10 cuadros, se vio el cura de la Magdalena negro para que se los devolviese. Estuvieron por ahí casi 3 años, dando vueltas. No venían a la iglesia. Y también le mandaron estos 7 cuadros, que de los 7 cuadros, 4 no son de Alonso Cano, pero 3 sí son, que son los siguientes. Hemos dicho que hay 10 cuadros que fueron a Granada, demostrado que eran de Alonso Cano, nadie puede decir lo contrario. Pero claro, quedaban otros 7. La adoración de los pastores, la adoración de los magos y la adoración del ángel. San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, que esos son de Francisco Camilo, Santa Rosa de Lima y Santa Isabel de Portugal, que son de Matías López. Entonces dicen en Bellas Artes, al traer a la Magdalena estos 7 cuadros, 3 de ellos dicen de Alonso Cano. Nota, son lienzos sobre bastidores que en general están mal conservados. Segundo, los 4 últimos cuadros ciertamente no son de Alonso Cano, aunque forman parte, 2 a 2, de los mismos retratos. Efectivamente, aquí tenemos estos 3, son de Alonso Cano, los puedes enseñar, y estos 4 no son de Alonso Cano, es lo primero que lo digo. Toma, los puedes enseñar también. ¿Están ahí los 4? Hay 4, vale. Al ser devueltos, ya restaurados, estos 7 cuadros, 7, estamos diciendo que son 3 de Alonso Cano y los restantes 2 de Francisco Camilo y 2 de Matías López. Al ser devueltos ya y restaurados estos 7 cuadros a la iglesia de Santa María Magdalena de Getafe, le advirtieron a su párroco don Rafael Pazo Espriella que efectivamente los 3 primeros son originales de Alonso Cano. Dicen que son los 3 primeros y efectivamente dentro de los 3 primeros está la adoración del ángel, que efectivamente, porque todos los cuadros, cuando vinieron estos 3 cuadros, los pusieron y están muy bien puestos. Pero el misterio de la encarnación también entra en juego con esos 3 que se quedaron en el Museo del Prado, en Bellas Artes, que no los habían devuelto a Getafe, que los devolvieron con los 7 últimos que devolvieron. Y sin embargo, ¿por qué ese sí lo están aceptando desde un principio y los otros 2 que están puestos en lo alto total de por qué en los retablos del Niño Jesús y el retablo de la Paz, los cuadros que están situados en la parte superior, la adoración de los pastores en el retablo de la Paz, se lo atribuye a Sebastián Herrera Nuevo, es de Alonso Cano? En el cuadro superior del retablo del Niño Jesús
la adoración de los magos se lo atribuyen a Francisco Camilo, que están aquí los estos. Este es el altar del Niño Jesús y es el superior. Si alguna vez vais a la Magdalena, es el que está en la parte superior. Pero sin embargo, en el altar de la paz, de esos 3 cuadros que decimos que devolvió Bellas Artes después de los 10 que fueron a Granada, no, estos no viajaron a Granada, pero sí los devolvieron 3 de Alonso Cano y 4 que no son de Alonso Cano, pero sí uno de ellos se lo adjudican a Alonso Cano y los otros 2 no. Pues ahí queda lo dicho y punto. Y por mi parte, señores, ya casi podíamos ir dando porque sí, decir que en el año 68 otra vez volvieron a las mismas andadas, a decir que no estoy defendiendo a nadie, cuidado, pero sí vinieron a llevarse los mismos cuadros. Y dijo el cura que había en aquella época que no, porque los retablos se estropeaban y no se pueden sacar muy bien los cuadros, pero sí, dijo, bueno, llévense ustedes 4. Se llevaron a San José, a Santa Ana, a San Gonzalo de Amarante y a Santo Domingo. Obras que serán devueltas a su sitio de procedencia inmediatamente una vez clausurada la exposición sin demora alguna, porque es de las primeras obras, ya les digo, además solo viví yo, porque yo estaba en Getafe y tardaron 2 o 3 años en volver. Estaban los retablos pues sin cuadros, claro. Bueno, pues nada, esto es todo, y si tienen ustedes algunas preguntas, si están a mi alcance se las puedo por hablar, y si no lo sé, pues nos encogeremos de hombros y decimos no lo sabemos. Pues gracias de nuevo, Marcial. Está claro que te tienes trabajado la historia de Getafe a fondo y bueno, esto lo hemos titulado Retratos anecdotario histórico de Getafe. Efectivamente son una de las cuantas anécdotas que nos has contado, que tú has extraído de los libros parroquiales del archivo municipal y con ello nos has ido informando. Abrimos un turno de preguntas. Si tenéis alguna pregunta que hacer y que nos pueda aclarar, pues es el momento de levantar la mano y vamos tomando nota y Marcial intentará responder vuestra pregunta. No, sí, lo único que hemos hecho es repasar algunas anécdotas relacionadas con la historia de Getafe. Y bueno, es bueno de vez en cuando recordar cosas, que no somos todos tan buenos, que antes los franceses pues llegaron a España a pasar entre la gente, ¿sabes? Y no tienen el porqué, decía una descubierta de franceses de 15 o 20 a caballo, y porque un señor no sabía que le estaban diciendo, porque no tenía ni idea de hablar francés, que lo matasen, pero no a tiros, a fusilazos, con la culata de los fusiles, y al día siguiente, igual, quien le replicaba, mataron a 9 personas que están declaradas en los libros de defunción, que igual mataron a 9. Martín. Bueno, es decir, de Marcial todos le conocemos y él es un gran historiador de Getafe y sobre todo tiene un gran repertorio del aspecto religioso que él trabajó mucho, también el histórico y monumental, ¿no? Pero de la Magdalena habrá pocas personas que lo hayan trabajado más que él. Él tuvo la suerte de estar trabajando codo a codo con don Rafael en aquellos años difíciles y además aprendiendo permanentemente, que era un buen maestro, nos ha contado a mí en muchas ocasiones, y por lo tanto tiene el beneplácito de haber sido una de las personas que pueden hablar en este momento de la Magdalena con más autoridad. Yo he hecho mis pinitos, como sabéis, y he seguido mucho las indicaciones y los descubrimientos que él ha
tratamiento diferente en cuanto a la pedagogía o a la manera de presentar las cosas, porque mis libros tenían una orientación pedagógica con el fin de que pudieran estudiarse en los institutos donde yo impartía clases y otras cosas parecidas. Luego, además de eso, él es un conocedor de la gente. Conoció una época muy interesante, cuando Getafe era pueblo, las calles eran de barro, no estaban asfaltadas. Cuando llegamos a Getafe, la empecé yo y un poquito después, pero existían las aceras, digamos, por las calles, pues como Dios nos daba a entender, ¿no? También con bicicleta, un motor, porque en aquella época había, o andando lleno de barro. Entonces, él vivió esa historia, la ha vivido de una manera muy especial. Y además, lo disfrutaba y lo vivía. Que no es la persona que venga, no piensa eso. Se integró precisamente en Getafe y terminó siendo pues, el más conocedor de la historia reciente, por llamarlo de alguna manera, porque supo también extraer de los libros lo que aconteció siglos antes. No solamente lo que podía decir o sacar de los documentos de León Pinero y otros grandes escritores que eso está en el Museo Arqueológico y en otros sitios, ¿no? Quiero decir con esto que él ha tenido la gran suerte de disfrutarlo, vivirlo y contarlo a nosotros, dejarlo ahí para los anales de una manera que ya está bien que el Ayuntamiento le reconozca los méritos que ha hecho, que no lo ha hecho todavía, y además que publique sus obras, que tiene el pueblo ha ido haciendo lo que ha podido, él solo, con su esfuerzo, su trabajo y dedicando muchas horas. En fin, Marcial, que ha estado muy bien, que te felicito y que te reconozco ese trabajo tan impresionante que has venido haciendo a lo largo de los años. Muchas gracias, amigo Martín. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Martín. La mayoría de los que estáis aquí conocéis que Marcial tiene, creo que son 17 libros escritos sobre Getafe. Su conocimiento, como ha dicho Martín, es muy amplio y lo ha dejado plasmado en todos esos libros. Algunos de los cuales, ya tenéis disponibles en el Museo Virtual de Getafe. Dejarlos ahí, pero lo podéis descargar en PDF. Tenía para ir a la palabra también por ahí Manuel. Hola, Marcial. Hola. Gracias por tu disertación. Yo quería preguntar dónde estaba concretamente el hospital de la Magdalena. Eso nunca. Es que en las relaciones de Felipe II pone que lo donó una labradora, María la Redonda, y yo no sé si acaso puede ser la Redonda, viniendo de la calle de la Magdalena, esa plazoleta que hay, que viviesen allí, pero vamos, es que no es que yo no lo sepa, es que no está en ningún sitio escrito o no lo hemos localizado, cuidado, porque yo he leído bastantes cositas del Hospital de la Magdalena, pero claro, sí, pero nunca se ha sabido exactamente dónde estaba el hospitalillo, sabemos dónde está porque está ahí, pero si el hospitalillo, concretamente en la guerra esta que ha pasado, que todos conocemos, se hubiese hundido y hubiese desaparecido, pues en ningún sitio dice, estaba cerca de la calle Madrid. Bueno, a nosotros nos dijo que sí, que se hiciese un hospital cerca de la calle Madrid porque es calle pasajera y como es una calle, ahí sí ya hay una pista, pero el otro no hay nada. El Hospital de la Magdalena no, solamente hay que dicen que los que salían del hospital, si estaban un poco fastidiados, los trasladaban a Villaverde. ¿No? Se ve que había otro hospital en Villaverde. Pero, ¿dónde estaba? Es que eso es difícil. No quedaba en rastro. No, claro, o sea, porque claro, en los ayuntamientos hoy queda todo plasmado y de todo, pero en aquella época no, una persona edificaba en un solar que era suyo, de su abuelo, edificaba y posiblemente no pidiesen ni autorización al ayuntamiento, edificaban según podían.
la verdad, en fin, nos estamos quizás enrollando, pero Sí, sí, no. creo que no hay nada Está claro. de decir estaba en tal sitio. Y claro, estaba en tal sitio. Y no te van a decir que estaba en la calle Madrid, que entonces no se llamaba calle Madrid, era el camino de Madrid-Toledo, punto. Entonces, ¿en dónde estaba? Porque también había cinco que son fondas, son una especie de, que hoy las conocemos como hoteles de baja calidad, pero eran posadas, las fondas. Oye, había 5, pero tampoco te dicen dónde estaban situadas, ni siquiera en el ayuntamiento. Al menos yo no he tenido ocasión. Y Hay he mirado varios libros. alguna que sí, hay un par de ellas que sí la localizan, pero bueno, sí. Sí, hay cosas que igual se pueden localizar, pero claro, si localizar un tema histórico de un pueblo determinado es tener la suerte de llegar a un sitio, a un libro, que en aquella ocasión ese señor que lo escribió, el escribiente o el cura o el que fuese, que dijese y se encuentra en tal sitio, porque del campo sí, del campo, que son los toponimios, se dicen de fulano de tal, tiene una finca que la tiene junto a la de fulanito de tal y a la de menganito de tal, y linda al septentrión o al no sé qué, o al otro con la finca de no sé quién. Pues, entonces ahí, pero tampoco te dice que está en tal sitio. El Cerro de los Ángeles sabemos que está ahí posiblemente desde que el mundo. Y los que vivían en Getafe sí dicen en el Cerro de los Ángeles, pero si se van a decir a la carretera de Toledo, mismamente hay la ermita que yo la he oído en 2 o 3 ocasiones, una ermita que había por donde están ahora, por el medio del sector 3, en la carretera de Toledo, enfrente hay una estación de metro. Bueno, pues un poco más para acá encerraban los autobuses a Devas y todo eso. Sí. Pues yo deduzco que estaba por ahí la ermita de Soledad. ¿Eh? La Soledad. No, la Soledad está en el cementerio viejo. Esa está localizada. Y claro, en el cementerio viejo estaba la ermita de la Soledad. Esa está localizada. Y la ermita de San Isidro, que la conocemos ahora, no estaba ahí, estaba en aviación. Porque por eso, si te vienes por la calle, saliendo del ayuntamiento, ¿cuál es la segunda calle? Jardines. Jardines. Arboleda, me parece. Arboleda. Entonces llegas al final de la Arboleda y en vez de tirarte por la carretera, te tiras así un poco a la derecha y esa es la calle de San Isidro. Porque antiguamente esa calle te llevaba a San Isidro porque no estaba la base hecha. Y cuando hicieron la base, trasladaron la ermita de San Isidro a donde está ahora mismo. Entonces ahí, claro, nos están diciendo que estaba ahí la ermita por la aviación, ¿vale? Pero la otra, por la Magdalena, pues sabemos dónde está. La iglesia chica, se sabe, pero la iglesia de San Sebastián, que es muy nombrada en Getafe, porque en aquella época, pues ¿dónde estaba? Pues, yo la tengo un poco localizada, porque estaba por ahí, detrás de artillería de la universidad. O sea, de las casas del sindicato, pues en una calle de esas un poco más para allá, que ya estaba retirada del pueblo, pues casi 1 kilómetro, porque lo último del pueblo era la ermita que hay ahora, la iglesia la iglesia chica. La iglesia chica, pues fue, es que le sigo yo llamando iglesia chica, que es la iglesia de San Eugenio. Eso era lo último del pueblo. Entonces, desde ahí hasta la casa del sindicato ya tiene 300 o 400 metros, o medio kilómetro. Ahora, si luego estaba mucho más para allá, pues desde el pueblo de Getafe, pues igual estaba 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, aproximadamente. ¿Pero dónde? No te ponen, o sea, yo al menos no lo sé, a lo mejor hay otros que lo sepan, pues me parece curioso. Yo lo que sé, yo lo transmito, y lo que no digo, pues que no lo sé. ¿Dónde estaba
El hospital de la Magdalena, pues no sé dónde estaría. Pero vamos, para no equivocarnos, estaría dentro de Getafe. Claro. Igual que estaba en el hospital el hospitalillo, pues claro, está ahí porque no. ¿Quién no va a saber? ¿Cómo vamos a decir que no está ahí? Pues estaba ahí. Pero si el hospitalillo desaparece, pues o si en aquella época desaparece la Magdalena. Porque, en fin, son cosas que no lo sabemos. Si hay algunas otras preguntas, esa no las se pregunta, no puedo decir. Gracias. A lo mejor, yo qué sé, aquí en la Redonda, yo no sé si a muchas personas mayores les he oído yo decir que la plazoleta esta que hay, según viene por la calle de la Magdalena, y llegas a una... Es que claro, como ya han hecho tantas calles nuevas, pues yo me hago un lío, porque no es lo mío la calle, o sea que... Y además llevo mucho tiempo sin estar en Getafe, que yo ahora salgo por Getafe y no me puedo perder, hasta ahí podríamos llegar, pero que ahí que te metes. El otro día yo fui con mi hija y llegamos casi al cerro de Los Ángeles y estaba todo edificado por allí. Yo no había ido nunca. Entonces, claro, pues son cosas que desconozco, y hay cosas que desconozco. He estudiado un poco pues, la historia antigua, pero lo que está pasando ahora, pues no. He ido y te vuelvo a repetir. Has estudiado un ratito de 70 años, más o menos. Claro, pero que en ese tiempo no he visto dónde estaba el hospital de la Magdalena, no lo sé. Hay cosas que se querían quedando ocultas, pero gracias a lo que habéis investigado, pues sabemos que al menos existió, y como existió María la Redonda, como existió la Cieguita de Getafe, o como existió ya, es que hay que tener en cuenta Luis Bertrán, o como existieron... Claro, hay que tener en cuenta que en el siglo XVI lo que hizo hombre, Felipe II, todos los reyes habrán tenido sus fallos, y todos los tenemos. Pero hizo una cosa muy buena, que fueron las relaciones de Felipe II. Y le obligó, bueno, no le obligó, porque hubo pueblos que no hicieron las relaciones. Pero Getafe sí que las hizo. Y eso fue una cosa, pues como ahora pasa con Hacienda. Tenía que decir el pueblo todo lo que había, el trigo que había, las tierras que había, las personas que había, lo que consumían. 50 y tantas preguntas eran. Claro, 50 y tantas preguntas. Entonces eso, claro, lo tenemos que dar por bueno. Y pone que en María la Redonda dio un terreno para que acoger a los pobres mendigantes, que tal y cual. Pero tampoco dice y lo dio en tal sitio. Es que si dice que lo dio en tal sitio, a lo mejor nos podría decir que lo dio en el nombre que tuviese. Estaría resuelta la incógnita si hubiese puesto en la calle tal o no en el No, pero es que la calle tal en el siglo XVI no existía. Y la calle Madrid no se llamaba calle Madrid. Y la otra, de más para allá de la plaza, que es la calle Toledo, no se llamaba calle Toledo. Y cualquier calle de ahora, pues en aquella época no existía. O sea, no. Por eso digo que son cosas... O sea, sabemos hasta donde sabemos y lo tenemos que sacar por conjetura. ¿Hay alguna pregunta más? Yo me voy a permitir hacer una pregunta. Vamos a ver. Un poquillo por rematar o por ver si nos queda claro esta cuestión. Como les decía antes, el PowerPoint que ha acompañado lo que nos ha contado Marcial lo he hecho yo. Y yo aquí he planteado esta pregunta. ¿Son estos dos cuadros de Alonso Cano, según estos que tenemos aquí en pantalla? Sí, sí. Según lo que tú nos has contado, sí son de Alonso Cano. ¿Están catalogados o están reconocidos como de otros autores, pero son de Alonso Cano? Al final, ¿qué crees tú que debe prevalecer o qué es lo que para ti prevalece? ¿La opinión
de Bellas Artes cuando allá en los años 60 emitió el informe de que estos dos cuadros son de Alonso Cano? Claro, sin lugar a dudas. Hay 10 cuadros que fueron a Granada. ¿Y por qué dicen que hay 11? Si hay 13, porque de los 3 que fueron a Bellas Artes y dice Bellas Artes que son de Alonso Cano, no lo digo yo, cuidado. Además yo no lo puedo decir, si yo lo digo puede pasar inadvertido, pero el que te digan notas, son lienzos sobre bastidores que en general están mal conservados, es cierto, estaban muy mal conservados esos 7. Segundo, los 4 últimos cuadros ciertamente no son de Alonso Cano, aunque forman parte los adornos de los 4 últimos, pero los 3 primeros te están diciendo que sí. Al ser devueltos, ya restaurados estos 7 cuadros a la iglesia de Santa María Magdalena de Getafe, advirtieron a su párroco, don Rafael Plaza Fría, que efectivamente los 3 primeros son originales de Alonso Cano. Entonces, ¿yo quién soy para decir que no son de Alonso Cano? Ahora, quien haya dicho que esos 2 cuadros no son de Alonso Cano, pues sus razones tendrán. Si alguien autorizado más que nosotros lo quiere eso investigar, pero nosotros, yo particularmente, honradamente, yo tan pronto pueda me voy a marchar a un sitio, seguiré porque me gusta la historia, pero no soy quien. ¿Qué hago? Denuncio a la iglesia porque esos son de Alonso Cano y que, o sea, yo no puedo, yo bastante hago con decir. Tú sostienes tu afirmación en ese informe de verdad. Lo que Bellas Artes dijeron que lo tienen ellos, cuidado. Ellos, yo tengo esta copia, pero ellos tienen la original. Entonces ellos son, si les interesa, pues que lo averigüen, y si no les interesa, me parece muy bien. Tenemos una pregunta más y con esto terminamos. Elena, por favor. Si a mí me ha llamado la atención lo que contaba del lavadero. Entiendo que el lavadero estaría hasta que llegó un poco el agua potable a todo el pueblo y que lo gestionaba una tal, la piscina era. Y sí, y hay evidencias de un poco cómo se gestionaba, si tenían que pagar las mujeres para ir a lavar o un poco ella se encargaba de la limpieza del lavadero y si nos puedes un poco contar y nada, agradecerle. No te he oído bien desde un principio lo que has dicho, pero vamos, estás hablando del lavadero. Sí. El lavadero estaba al final de la calle San José, según vas hacia Construcción Aeronáutico, al cerro, donde queramos ver. Era lo último que había. Y tenía capacidad para, me parece que para 90 personas, era bastante amplio. Bueno, entonces dices que, ¿cómo llevaban el agua? No, que cómo lo gestionaba esta señora y que si hay evidencias de que tuvieran que pagar o que... No tengo noticias de que tuviesen que pagar. Posiblemente, no sé si tendrían que decirle a esta señora que estaba así de encargada, que por cierto, pues a mí no me gusta nombrar a las personas por su nombre. Creo que a esta señora le decían la quejina. Pero vamos, yo eso no lo he querido poner aquí. Posiblemente a ella, la gente, las mujeres que fuesen igual, le digo, oiga señora fulana, ¿qué mañana vamos a ir? Pues no vaya a ir porque van a ir tantas y cuantas. No lo sé si sería en esas condiciones o que las mujeres cogiesen la ropa debajo del brazo y fuesen a lavar directamente. Eso lo ignoro. Me figuro que sería así porque en todos los pueblos ha pasado igual. Las mujeres que tenían que lavar, lavaban cierto día a la semana y iban a abrir lavaderos en muchos pueblos. Y oye, yo creo que no tenían que pedir permiso, nada más que llegar allí, o a lo mejor si veían a una vecina que estaba, oye, te queda mucho,
y a lo mejor cuando terminaba una pues se ponía la otra, más o menos, pero vamos, tenía capacidad para 80 o 90 personas, eran muy grandes y eran unos pilones grandísimos, eso los he visto, pero lo que tú me estás diciendo que si había que pedir permiso o pagar no creo, era pagar, no, lo mismo que había 2 fuentes de agua potable, igual en las fuentes tenías que esperar en la cola, eso lo he visto yo hasta que era medianamente, hasta que tenía los 20 y tantos o 30 años. Estaban las mujeres tenían unas carretillas hechas del profeso para llevar 2 o 3 cántaros y tenían que esperar a que igual había 15 o 20 delante de ella, se tiraban toda la mañana para llenar un cántaro. Oye, pues vale, había que, así estaba la cosa, pero no pagaban, no le tenían que pedir permiso. Y las que iban a lavar, vamos a imaginarnos que tampoco tendrían que pedir permiso, porque en ningún pueblo han pedido permiso. Porque mi suegra, que es de Arenas de San Juan, la mujer ha ido muchas veces al lavadero que había y iban. No tenía que ir al ayuntamiento ni a pedirle permiso a nadie. Ahora, aquí sí, aquí había una señora que estaba encargada. El ayuntamiento la tendría allí dándole, yo qué sé, 4 reales para que la mujer no tenía a lo mejor donde mantenerse, pues igual el ayuntamiento le daba algo, no lo sé, o igual recibía las propinas de las que iban a lavar. Pero eso ya son cosas que las tenemos que deducir, y todo eso no está escrito. Entonces, lo que nos dedicamos un poco a fomentar la historia, nos basamos en lo que está escrito. En lo que no está escrito no nos podemos. Entonces, pero vamos, podemos intuir que sería así. A lo mejor a esa señora le daban alguna propina, yo qué sé. Tal vez algún día se descubra algún documento o algo, alguna referencia en el ayuntamiento, en el archivo municipal, en la que podemos saber algo más. De momento ya es interesante disponer de estas fotos de poca calidad que nos hablan de la imagen de esta mujer que tenía esa labor y cómo era la labor de estas mujeres con el barreño y haciendo puñetas que decíamos. La imagen borrosa y, como digo, de mala calidad, pero al fin y al cabo una imagen que nos da la idea de cómo era el lavadero. Este lavadero es fácil deducir que, como las fuentes públicas que había, se vio de lleno afectado por la llegada de la agua corriente a Getafe. Eso fue ya por el año 61-62 y a partir de eso hizo innecesarias las fuentes, las colas de cántaros, el acarreo con cántaros y botifos y cubos de agua de las fuentes a las casas, y se ve que hizo innecesario el lavadero municipal. Donde estaba este lavadero se construyó la primera guardería, que se llamaba entonces la primera guardería infantil. Esa guardería, que también por el tiempo hubo que derivar, parece ser por defectos de construcción o por problemas de construcción, se derivó y dio lugar a lo que se llamó la Plaza del Lavadero. Se llamó y se llama. Incluso allí se hizo una una formación arquitectónica que pretendía recordar el lavadero que hubo. Terminó desapareciendo porque aquello fue vandalizado, no se cuidaba bien o lo que sea, terminó desapareciendo. Todo esto estoy hablando en el correr de los años 80, 90, 2000. Finalmente se ha hecho un aparcamiento subterráneo y lo que todos conocemos bien. Y ahora, pero del lavadero tenemos estas noticias. Bien, con esto terminamos. Os pido un minuto más de atención porque le vamos a entregar a Marcelo un obsequio por habernos obsequiado él con su sabiduría y sus conocimientos.
Nosotros a los ponentes les obsequiamos con algo que hemos hecho nuestro emblema y nuestro símbolo, que es una pieza arqueológica descubierta en Getafe, en el barrio de Perales, que es conocido como brazalete de la Torrecilla. El brazalete original es de oro, el brazalete original está en el Museo de los Orígenes y está exhibida como una pieza destacada dentro de la arqueología madrileña. Nosotros hacemos una modesta imitación en bronce la colocamos en esta peana que también imita la manera en cómo está exhibida en el Museo de los Orígenes, y esto lo que le entregamos a Marcial como agradecimiento. Muchas gracias. Que tenga un recuerdo nuestro. Le hemos entregado antes el cartel de la charla. A ver, vamos a ver. Y no decía que... Y esta tarjeta es una breve explicación de lo que arqueológicamente significa el brazalete de la Torrecilla. Ajá, de eso, muy bien. Para ti, Marcial, mételo, si quieres, en esta bolsa. Bueno, vale, muchas gracias. Que también es de la asociación. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Aquí es caso de recoger trofeos. Luego encima nos quejamos. Siempre decimos al final que tenemos una hoja de inscripción ahí, por si alguno queréis bien haceros socios de nuestra asociación o bien apuntaros como simpatizantes, nos dais vuestro teléfono y vuestro vuestro teléfono y vuestra dirección de email y os mandamos la información de las actividades como la de hoy que vayamos teniendo. Muchas gracias a todos.